Tengo una historia que contar sobre algo que me sucedió cuando tenía 14 años. Soy la única hija de mis padres y tengo 3 hermanos varones. Nos mudamos a un pueblito pequeño y aunque al principio la gente nos miraba de forma extraña, nosotros tratamos de adaptarnos a nuestra nueva vida. Un tío de mi padre le advirtió que no me dejara salir para evitar que me vieran los habitantes del pueblo, pero mi padre no le prestó mucha atención. Pasaron algunas semanas y una noche, una vecina tocó la puerta, diciendo que había visto un nahual en el terreno que estaba detrás de nuestra casa. Mis hermanos y mi papá salieron con un arma y vieron a un perro enorme que se movía con agilidad. Mi padre intentó dispararle, pero el arma falló en repetidas ocasiones y el animal terminó escapando. La vecina le advirtió a mi padre que cuidara bien de nosotros, porque esa criatura se llevaba animales o cualquier cosa que le interesara. Aunque nosotros no teníamos animales, algo en esa advertencia nos dejó inquietos. Pasaron algunos días, y una noche yo estaba en una habitación que daba a la calle. Uno de mis hermanos escuchó un rugido, y al levantarse me vio de pie, pero dice que estaba dormida y haciendo el intento por salir de la casa. Intentó hablarme pero no despertaba, así que les gritó a mis padres, los cuales dormían profundamente, pero afortunadamente logró despertarlos. Mi padre se asomó por la ventana y vio a un animal con los ojos rojos que movía su cabeza como si estuviera hipnotizado. Salieron con el arma, pero en ese momento sintieron una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo y los dejó paralizados. Cuando esa cosa se alejó finalmente me desperté y mis padres me explicaron lo que había pasado, pero yo no recordaba absolutamente nada. Así pasaron los días, hasta que el tío de mi padre nos dijo que alguien había contratado al nahual para que fuera por mí, pues supuestamente nos tenían mucha envidia en ese pueblo. Desde entonces mis padres cerraban la puerta de mi habitación con llave y escondían la misma para que no pudiera salir, pero una noche tuve que salir para meter la ropa que habíamos lavado, cuando de repente me encontré de frente con aquella criatura. Era un perro de pelaje oscuro con ojos amarillentos inyectados en furia. Un ruido fuerte me sacó del trance, y era mi padre que le había disparado. El animal salió corriendo y mi padre se fue tras él, pero lamentablemente no lo encontró. Desde esa noche aquella criatura no regresó jamás, pues dicen que mi padre acertó el disparo y le causó una herida mortal. Les quiero contar algo que me sucedió cuando tenía 17 años. En ese tiempo vivía con mis padres, quienes eran muy estrictos y no nos permitían salir a la calle después de las 11 de la noche. Aquel fin de semana me habían invitado a la fiesta de 15 años de una chica que me gustaba mucho. Cuando mis padres se enteraron de mis planes, me encerraron en mi cuarto. Mi hermano, viendo que ya me había resignado a quedarme en casa, me abrió la puerta sin que nadie se diera cuenta y me dijo que me divirtiera. Llegué a la fiesta y todo estaba genial. En ese tiempo no tenía coche, así que mi amigo me avisó cuando él se iba para ver si regresaba con él, pero con la emoción de estar con la chica, decidí quedarme hasta que ella se fuera del salón. Cabe mencionar que el lugar estaba bastante retirado, lo que significaba que tendría que regresar caminando solo, de tal manera que decidí tomar un atajo por el monte para no tardar tanto. Durante el día pasaba seguido por ahí, así que conocía el camino perfectamente. Además, en medio del monte había una casita de ladrillo en ruinas. Al acercarme a la casa, un perro oscuro salió al camino. Parecía más un lobo que un perro. Mi primer impulso fue tomar una rama para defenderme en caso de que me atacara, así que busqué en el piso, pero mientras me acercaba noté algo extraño. No parecía un perro común. Su forma era más bien como una sombra, algo que no pertenecía del todo al mundo real. Sentí cómo se me helaba la sangre, pero traté de seguir caminando sin mirarlo. Una vez que pasé frente a la casita, escuché claramente que el perro me seguía, aunque no se movía del lugar donde estaba.
Cuando giré la cabeza, el animal estaba parado en el mismo sitio, pero con los ojos encendidos en un rojo intenso. No era una luz normal, sino como dos brasas al rojo vivo, profundas y amenazantes. En ese momento quise correr, pero mi cuerpo no respondía. No podía gritar ni moverme rápido, solo podía avanzar lentamente como si estuviera atrapado en una pesadilla. Perdí la noción del tiempo durante algunas horas. Todo ocurrió entre la 1 y 2 de la madrugada, pero no llegué a mi casa hasta las 6 de la mañana. El trayecto desde el monte hasta mi casa debería haberme tomado solo unos 10 minutos, pero pasé toda la noche ahí, atrapado en ese extraño trance. A la mañana siguiente no recordaba nada de cómo había llegado hasta mi casa, solo el miedo profundo que me invadió al ver esos ojos rojos en la oscuridad. Yo no creía en cosas paranormales hasta que viví algo muy peculiar. Mi mamá me consiguió un trabajo de noche cuidando a una ancianita. Desde que la conocí sentí un escalofrío demasiado raro y pensé, solo es mi imaginación por trabajar de noche. Recuerdo que llegó mi primer día y me fui a trabajar. Eran alrededor de las 7 cuando le di su merienda, ya que no cenaba. Ella vivía sola en una casa antigua, llena de fotos y objetos viejos. Sus hijos no podían cuidarla, y por eso pagaban para que alguien estuviera con ella. Después de acostarla en su cama, ella me sonreía fijamente. No podía caminar bien, así que no se levantaba en toda la noche y usaba pañal. Me estaba acariciando las manos, pero siempre con una sonrisa. La dejé acostada y me fui a la sala, desde donde podía verla dormir. Me acomodé en un sillón y me puse a mensajear con mi novio. La conversación se extendió hasta que alrededor de las 3 de la mañana le dije que me iba a dormir. Me tapé con la sábana y solo dejé los ojos descubiertos. Fue en cuestión de segundos cuando escuché un ruido. Lo primero que pensé fue que tal vez se quería levantar. Intenté quitarme la sábana para ver qué pasaba, pero sentí que no podía destaparme. En ese momento sentí un miedo horrible y escuché unos pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando un pie, justamente como ella solía caminar. Escuchaba los pasos saliendo de su cuarto y acercándose, uno tras otro, lentos y pesados. Sentía un miedo inmenso y yo solo quería llorar. El corazón me latía tan fuerte que temía que me fuera a pasar algo. Me quedé completamente en silencio mientras los pasos se detenían frente a mí. Después de unos segundos escuché que se alejaban lentamente. Cuando por fin pude destaparme, corrí a encender todas las luces y con el corazón en la garganta me asomé a su recámara. Ahí estaba ella, dormida, tal como la había dejado. Era imposible que se hubiera levantado, ya que apenas podía caminar. El miedo me invadió tanto que me quedé sentada en el sillón esperando que amaneciera. Había tantos espejos y retratos en la casa que el ambiente se volvía aún más inquietante. Cuando dieron las 7 de la mañana, la ancianita despertó con su sonrisa de siempre. Me pidió que no me fuera porque no le gustaba estar sola, así que le contesté que solamente pasarían unas horas y regresaría en la noche. Ella comenzó a llorar y me dijo, «No te vayas, por favor, o llévame contigo». Sentí tristeza y miedo al mismo tiempo, pero estaba decidida por completo. Cuando llegó su hijo, salí de esa casa y jamás regresé, ni siquiera por mi pago. Mientras me alejaba, la anciana estaba en la puerta mirándome fijamente sin ninguna expresión en el rostro. El miedo me recorrió por completo y le dije a mi madre que no volvería jamás. Ella me dijo que esa noche se me había subido el muerto, pero yo sabía que estaba despierta y que jamás cerré los ojos. Les cuento algo que sucedió hace 3 semanas. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada
poco después de que había terminado un baile aquí en el pueblo. De repente alguien tocó la puerta de mi casa. Era una vecina, y con voz nerviosa nos dijo que había visto a una mujer subir al techo de nuestra casa. Nos dio mucho miedo, y yo le dije a mi esposo que no subiera, sino que solo verificara que la puerta que lleva a las escaleras estuviera bien cerrada. Los vecinos contaron que vieron a una mujer caminando por la banqueta, cruzando la calle hasta el frente de nuestra casa. Decían que iba vestida de color negro, pero al acercarse a un árbol frente a nuestra casa, notaron que llevaba algo parecido a una falda. Según mi vecina, la mujer se subió al árbol y de pronto saltó hacia arriba como si fuera un gato. Su esposo decía que la veía en el techo, moviéndose agachada. Finalmente mi esposo decidió subir al techo junto con mi hija y nuestra perrita. Normalmente cuando subimos al techo, la perrita se emociona y sube enseguida, pero en esta ocasión se negó rotundamente a subir. 2 chicos del vecindario se unieron a la búsqueda y junto con mi esposo revisaron cada rincón del techo, pero no encontraron nada. Esto me sucedió hace 7 años. En aquel entonces estábamos de visita en el estado de Guerrero, pues teníamos una fiesta de 15 años de una sobrina de mi padre. Recuerdo que ese día llegamos a la casa de mi abuela como a las 7 de la mañana y comenzaron a organizarse para nadar en un lugar cercano. Todos se fueron y yo me quedé con mi madre y una de sus hermanas que nos acompañaba junto con su nieto, que en ese entonces tenía alrededor de 6 años. Para no alargar la historia, me metí a bañar para estar lista y que todo fuera más rápido cuando llegaran los demás. El baño no estaba dentro de la casa, sino en el patio, separado por una pared que no llegaba hasta el techo. De un lado estaba el inodoro y del otro un bote y una manguera. Estaba apenas enjabonándome la cabeza, cuando de pronto sentí que alguien me jaló el cabello. Al principio no le di importancia y seguí lavándome, pero de repente sentí que me agarraron el cabello con fuerza y me tiraron hacia la pared sin soltarme. Al voltear vi una mano que parecía de mujer, de piel blanca y muy arrugada, como la de una persona mayor. Grité con mucha fuerza y de la misma manera intenté zafarme, pero no podía, hasta que finalmente esa cosa me soltó. Lo único que se me ocurrió fue enjuagarme rápidamente la cabeza para salir de ahí. Sin embargo, apenas estaba terminando, cuando volví a sentir que me jalaban, y esta vez también me rasguñaron. Recuerdo que salí corriendo y gritando, pero mi mamá y mi tía me dijeron después que no escucharon mis gritos. Ellas estuvieron sentadas enfrente del baño todo el tiempo, y aseguran que no escucharon nada. Me dijeron que estábamos completamente solas en la casa, y de cualquier forma, aunque hubiese sido alguien, nadie tenía unas manos como las que yo vi.